Capítulo 16, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Y del capítulo 16 vamos a estar leyendo desde el verso 17. Y dice así la palabra del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oramos. Mi amado Señor, te alabamos, te damos gracias, Padre bueno. Muchas gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que llena nuestro corazón, por tu presencia que nos alienta, nos fortalece en todo. Muchas gracias, Señor. Sabes tú cuánto te necesitamos. Rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todas las cosas, reprenda toda perturbación, toda obra del maligno, y tu presencia sea inundando todo nuestro ser. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para entender tu perfecta voluntad, y abundante gracia nos sea dada. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y este pasaje que hemos leído: en mi nombre estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, son cosas muy hermosas dadas por el Señor para la iglesia de Dios. Cuando yo era nuevito en el Señor, yo miraba estas cosas de lo que decía el Señor y yo me maravillaba y yo anhelaba y deseaba que Dios produzca, haga milagro, haga señales. Recuerdo que iba a trabajar a la capital y en la estación de Morón veía algunas personas que estaban enfermos y yo decía, si pudiera al paralítico hacer que camine, si pudiera al que no puede mover la mano que la mueva, si pudiera al ciego darle la vista, al sordo darle el oído. Entonces yo decía, pero tu palabra dice, Señor, y bueno, y fui creciendo en el conocimiento del Señor, sabiendo estas cosas, porque lo que dice la Biblia es así y es verdad. No es mentira lo que dice la Biblia. La Biblia es un libro escrito por los hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo de Dios, para que queden en las Escrituras el registro de las obras prodigiosas de Dios y las cosas gloriosas y maravillosas que Él tiene poder para hacer. Porque ¿qué hay imposible para Dios? No hay nada. Él dijo y fue. Cuando era todo tiniebla, dijo Dios, sea la luz. Y se hizo la luz. No dijo, prendan la perilla para que sea la luz. Dijo, con la voz de su palabra, dijo, habló. Las cosas se sucedieron, se formaron, se hicieron. Porque para Dios nada es imposible. Lo imposible para los hombres, para Dios es posible. Y cuando yo leía estos pasajes, digo, gloria a Dios, y sí, yo quiero, y yo quería ir poner la mano, y yo quería ir y que se hagan milagros, que se hagan un montón de cosas. Yo anhelaba, deseaba. Porque como niño espiritual, yo anhelaba cosas que solo adultos y hermanos crecidos espirituales tienen la capacidad para llevar a cabo ciertas cosas.
No por su crecimiento espiritual, sino porque Dios está de una manera asombrosa en ello, que de tal punto la gracia de Dios fluye de ello en favor de los hombres. Pero como era niño, yo pensaba que ya podía salir, ya había creído, había sido bautizado, listo, ahora voy poniendo la mano, y ponía la mano y solo ponía la mano nada más. Y yo, ¿cómo puede ser que no se produzca? ¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser? Me ha dado caso que yo he ido a hospitales, he estado en hospitales y he estado orando. Esto nunca me olvido, por una niñita que estaba ahí, los papás estaban desesperados, una enfermedad que no sabían qué era. Entonces yo fui, no, Dios la va a sanar, va a hacer una obra. Sí, no, Dios va a hacer la obra. Y vamos a orar, usted crea, sí, crea, vamos a orar. Y oré por ella, al otro día fui a ver, había partido. Entonces como que uno se retrae para atrás y dice, no entiendo qué pasó. Claro, yo era niño y yo lo primero que veía era señales, prodigios y milagros. Listo, ya creí, es suficiente. Pongo la mano y seguramente va a pasar. Pero llegar a este punto, nosotros miramos a quién le dijo Jesús. Porque en este pasaje que nosotros hemos estado viendo, que es el mandato de Jesús a sus discípulos, entonces le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces ahí enseña todas las cosas que va a ocurrir con aquellos que creen. Pero ¿a quién le dio la orden? ¿A quién el Señor los envió? No envió a niños espirituales, no envió a niños, porque usted imagínese que Dios le da esta gracia de hacer milagro a un niño y ya inmediatamente no me voy, porque la gente está buscando milagro. Sí que Dios hace milagro, pero la gente está buscando milagro, está buscando sanidad. Solamente me sano y listo y me voy. ¿Sabe cuántos vinieron a la iglesia enfermos, se sanaron y luego se fueron? Y usted ahora lo va a ver y dice, no, yo estoy muy bien, ya están sanos, ya no necesitan de Dios. ¿Qué era lo que necesitaban? Necesitaban simplemente una sanidad nada más. Recibieron la sanidad y se terminó. Entonces, usted imagínese si Dios le da a algún hermano en la iglesia que tenga esa capacidad de poder hacer milagros y hacer señales. ¿Sabe lo que va a hacer? Va a dejar la congregación y se va a poner una iglesia. Porque él piensa que ya está listo. A mí la multitud me sigue, venga la multitud conmigo, yo voy, hago señales, mire la cantidad de gente que tengo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Señales sobre un cuerpo que luego va a tener que morir, porque el cuerpo enfermo que Dios lo sana, después llega el tiempo que tiene que partir. Es como Lázaro. Lázaro murió. El Señor no le sanó de una enfermedad, sino que lo resucitó. Lo resucitó, pero después murió. Nuestro cuerpo enfermo, Dios tiene poder para sanarlo, pero un día ya estableció que el espíritu vuelva a Dios que lo dio y el cuerpo vuelva al polvo de donde fue tomado. Quiere decir que esos milagros son importantes, pero más importante que eso es el mandamiento. Vayan, prediquen el evangelio. El que crea, el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. La salvación es eso que se produce en el hombre que cree, que se bautice y que nazca de nuevo. Es el mayor milagro que puede suceder en una persona, porque eso que ocurre es eterno. La sanidad corporal es pasajera. La resucitación es pasajera. Que un ciego vea, un sordo oiga, un mudo hable, es pasajera, pero que crea, que muera, que haya nacido de nuevo y Dios haya hecho en él una nueva creación, eso es eterno, no pasa. Entonces nosotros miramos así, yo era nuevo, miraba así, yo no, sí, Dios tiene que hacer, yo tiene que hacer, pero nosotros miramos a quién le dijo. No le dijo a niños espirituales. No le dijo a almitas nuevas que recién entraba, ustedes vayan a hacer milagros. No, sino que lo envió a sus discípulos.
Aquellos que habían estado con Él, aquellos que caminaron con Él, aquellos que anduvieron con Él, porque hay un trabajo previo a esto que nosotros acabamos de leer. Cuando vamos al libro de Marcos, ahí vamos a encontrar, y vamos a ver esto en el libro de Marcos, Marcos capítulo 3, verso 13, dice así: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Qué es lo que le mandó? Que vayan a predicar y que tengan autoridad para sanar enfermedad y que tengan autoridad para echar demonios. Entonces nosotros miramos en este pasaje el proceso de Dios en la vida de un cristiano. El proceso de Dios. Y vemos que lo último que muestra la palabra del Señor en el verso 15, lo último, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Lo último, lo anterior, dice que enviarlos a predicar. Y lo primero, lo llamó para que estuviesen con Él. Quiere decir que lo primero que se produce antes de llegar al final es esto que nosotros hemos leído. Estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán serpientes, si bebieren cosas mortíferas, no le hará nada sobre los enfermos. Esto que nosotros vemos que viene a ser el postre ¿de qué? De una comida, porque primero se come la comida, después el postre, no viene el postre primero y después la comida. Primero viene la comida. Este postre, diríamos así, es justamente lo último de la gran comida, del gran trabajo que Dios hace en el corazón de un hombre, en el corazón de una mujer, en el corazón de alguien que Él lo llamó. Entonces, antes de tener autoridad y antes de ir a predicar, ¿qué es lo que hizo Jesús? Dice que llamó así para que estén con Él. Porque antes de ir a predicar tiene que haber una preparación. Antes de ir y tener autoridad para hacer todo ese trabajo, tiene que haber una preparación. Y esa preparación no se la hace uno solo quedándose en casa. Esa preparación se hace caminando con Jesús, con el Señor. No hay otra forma, hermano, de estar siendo preparado, sino estar con el Señor. Por eso, ¿qué es lo que tenía que hacer el Señor? Preparar a hombres para que cuando Él se vaya, estén firmes y lleven a cabo esta misión. Por eso, nosotros hemos estado viendo cómo es que Santiago, él decía, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, solamente escucha, pero no obedece a lo que el Espíritu habla. Y dice a la iglesia, dice como el que se mira en el espejo y después se olvida. Escuchó lo que tiene que hacer, dice amén, pero luego sigue en las mismas prácticas rutinarias humanas sin obedecer a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Y nosotros hemos estado viendo que el que mira atentamente en la perfecta ley, en la ley de la libertad. Y dijimos, ¿cómo en la ley de la libertad? Que es lo que Jesús, Él habló y dijo a los judíos que habían creído en Él, en Juan 8:31. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces dijo Jesús, si ustedes permanecen en las enseñanzas, eso es, en lo que les enseño, y ustedes no son oidores olvidadizos, sino que escuchan, llevan a la práctica lo que están escuchando, ustedes van a ser verdaderos discípulos, porque falsos discípulos hay un montón, falsos hermanos, pero hay un montón por todo lado, y el Señor no busca a alguien un simpatizante que simplemente simpatiza con el Señor, porque con los simpatizantes el Señor no puede llevar a cabo el trabajo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Discípulos, hombres y mujeres que quieran caminar con Él. ¿Cuántos quieren caminar con Jesús? Él quiere hombres y mujeres que caminen con Él, que estén con Él.
Por eso la Biblia dice, se pasó la noche orando, dice, y al otro día descendió y llamó así, dice, a los que él quiso. Se pasó orando y luego vino a los discípulos, que eran un montón de personas que estaban allí, dice, y llamó así a los que él quiso. Y luego dice, y vinieron a él. ¿Y para qué él los llamó? Estableció a 12 para que estuviesen con él, para enseñarle. ¿Por qué cree usted que él nos trae, que Dios nos trae a la iglesia? ¿Qué piensa que es la iglesia? ¿Un club? ¿Qué piensa que es la iglesia? ¿Simplemente un lugar de diversión? Como alguien respondió cuando se le preguntaron, ¿y qué hace? ¿Qué venía a hacer vos a la iglesia? ¿Qué sentí en la iglesia? Y dijo, y yo siento música. ¿Cómo que sentimos? Sí, porque yo me pongo los auriculares y puedo escuchar tranquilamente música. Entonces, ¿qué piensa usted que es la iglesia? La Biblia dice, y llamó así, dice, después subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Entonces, ¿para qué lo llamó? Para que estuviesen con él. ¿Qué piensa usted que es la iglesia? Si usted no sabe lo que es la iglesia, yo le voy a decir lo que es. La iglesia es un organismo vivo. No es un club. Un club es un lugar muerto de muertos, donde los muertos van y vienen, los que no tienen vida espiritual. Pero la iglesia es un organismo vivo de hombres y mujeres que han creído y que han sido introducidos dentro de algo que se llama cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y en la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso es lo que es la iglesia. No es un lugar de diversión que venimos a divertirnos. No es un lugar que vengo a buscar otra cosa que no sea al Señor. No, es el lugar que Dios estableció para reunirnos, para enseñarnos, para instruirnos, para iluminarnos, para que los ojos de nuestro entendimiento se abran en cuanto a la perfecta voluntad de Dios para prepararnos. Usted no se da cuenta, pero el Señor nos está preparando para la cosecha final. Nos está preparando. Por eso es que no es inútil estar en la congregación. Es un deber de los llamados estar en el cuerpo del Señor, estar en la iglesia para poder ser instruido. Un niño que no se lo manda a la escuela como está establecido, que no se lo manda como está establecido los días para que él vaya creciendo y lo manda una sola vez a la semana a la escuela, llega a fin de año y no puede pasar las pruebas. Le dan pruebas, pero resulta que no sabe él qué hacer porque no estaba ahí, no estaba en la enseñanza, no estaba recibiendo la instrucción. Entonces le preguntan algo que él no sabe. ¿Y qué es lo que sucede? Sale aplazado y tiene que volver a quedarse en el mismo año. Si el año que viene sigue haciendo lo mismo, nunca va a pasar. No va a pasar ni por antigüedad, no va a pasar. Va a quedar ahí, va a quedar ahí, va a quedar y va a ser siempre el mismo y va a tener siempre el mismo conocimiento. Nunca va a avanzar, nunca va a ir adelante a causa de su despropósito para con el lugar que le fue asignado para que aprenda. Dejando el aula y dejando el lugar que le fue asignado, entonces toma medianamente un conocimiento que no le sirve para poder pasar hacia el otro año. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que estar en el aula y recibir la instrucción. La iglesia no es una institución humana. La iglesia es una institución espiritual. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo que tiene una cabeza y da una dirección de donde fluye el alimento necesario para que nosotros vamos creciendo en el conocimiento del Señor para saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces de ahí tenemos que ver el valor que tiene la iglesia. No es un club, no es un club. Voy cuando quiero y cuando no quiero no voy. Si me parece y estoy bien voy y si no estoy muy bien mejor me quedo. No, no es un club, es un organismo vivo donde los que han sido llamados deben estar en la congregación. Deben. A causa de la necesidad
que hay en el mundo y de la necesidad de los llamados del crecimiento espiritual. Ahora, nosotros miramos, dice, subió al monte, dice, y después descendió del monte y llamó así a los que él quiso. No los llamó a todos. No dijo a todos, vengan muchachos, todos ustedes. No, él escogió. ¿Sabes qué lo que significa ser escogido por Dios? Es un privilegio que Dios a nosotros nos haya escogido justamente para una tarea. Es un privilegio. No es una casualidad. En el reino de Dios no existen las casualidades. Y no es una moneda que vuela al aire y cae por suerte y me toca a mí. No, es un supremo llamamiento de Dios. Supremo. Llamamiento de Dios que nosotros oímos, como Mateo. Lo miró Jesús, le dijo, sígueme. Y Jesús siguió y él tuvo que tomar una decisión. Nosotros también hemos decidido seguir a Cristo. Dejamos nuestras cosas, nos pusimos de pie y como Mateo decidimos seguir a Cristo. Para Mateo fue el comienzo, el llamado. Para nosotros el llamado es el comienzo, el llamado de Dios. Luego viene la instrucción. ¿Y dónde recibimos la instrucción? De la boca del Señor, de la boca del Señor. Solo los discípulos que se atrevieron a superar las barreras que el maligno le pone, las barreras y los impedimentos que hace para que no sirvan al Señor, solo los discípulos recibieron una instrucción especial que el resto no la pudieron recibir. Cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, estaban todos. Había un montón de personas que estaban con el Señor, aparentemente estaban con Él, aparentemente eran discípulos, todos parecían ser discípulos. Y cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, luego, en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 9, dice así, y sus discípulos preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Porque después que él habló la parábola dijo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces quedaron todos como colgados. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué quiso decir con esta enseñanza? Sin embargo, en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 9, dice así, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué le preguntaron diciendo? Porque estaban con él. ¿Cómo van a conocer las cosas ocultas que están en Dios si no están con Él? ¿Cómo van a poder preguntar lo que no sabe si no están con Él? Era necesario que estén con Él, necesario para ser instruido. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, no a todos, a los discípulos. Por eso tenemos que ver este supremo llamamiento como un privilegio. Que Dios nos haya escogido a nosotros. Mire, la cantidad de gente que hay en el mundo, en el barrio, en todo lado, la cantidad de gente. Y sin embargo se fijó en nosotros, sin embargo puso la vista en nosotros, sin embargo nos llamó por nuestro nombre y nos dijo, sígueme, a mí, a usted, a nosotros, lo que no éramos nadie, sin embargo nos llamó. Entonces tenemos que ver el privilegio de nuestro llamamiento en Dios. Nos escogió a nosotros. Escogió, dice, a los que Él quiso, no lo escogió a todos. Ahí está, el mundo va caminando y sigue su rumbo. Y Él sí, sigue su rumbo. Pasan los días, los meses, los años, la muerte les llega, caen al precipicio, al infierno, caen al precipicio, a perdición, caen al precipicio y ya su vida se terminó. Sin embargo, ¿cómo es que Dios nos llamó a nosotros? ¿Cómo es eso? ¿Por qué Él escogió? ¿A quién escogió? A los que Él quiso. Yo quisiera que toda mi familia entre, pero toda mi familia no entra. Tengo hermanos incrédulos, tengo hermanos en otras religiones, pero no todos creen. Sin embargo, a mí me fue dado el privilegio de creer en Él.
Usted puede tener otros hermanos que no creen, parientes que no creen, conocidos que no creen, pero sin embargo a usted le fue dado el privilegio de que crea. Alguien habló, sus oídos se abrieron, Dios puso fe dentro de su corazón, usted recibió a su Señor, se bautizó y entró en una vida espiritual nueva. Dígame si eso no es para agradecer a Dios. Dígame si no es para agradecer a Dios lo que ha hecho con nosotros. Sin merecernos, porque ninguno de nosotros merecía este supremo llamamiento, es un llamamiento de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12, podía haber establecido a 24, 60, o 12 más los 70, 82. No, escogió 12. ¿Y a quiénes él escogió? ¿Por qué a 12? ¿Y por qué a ellos? Vamos a verlo. En el libro de Juan, capítulo 17, verso 6, que es la oración de Jesús al Padre. Y en el verso 6 dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. ¿De quiénes eran? Tuyos eran. Estos 12 eran de Dios, tuyos eran y me lo diste. Entonces, ¿a quién escogió Dios? ¿A quién escogió Jesús para llamarlo apóstoles y para que estén y anden con él? A los escogidos, a los que son de Dios, a los que él llamó, a los que él se lo puso. Usted observe, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 66, que es el número incompleto, la Biblia dice allí: y desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. ¿Quiénes son los que se volvieron atrás? Aquellos que eran simplemente simpatizantes. Sí, miramos los milagros, miramos las señales. Yo también quiero hacer así, yo también quiero hacer de esta manera, yo también. Ellos también querían hacer lo mismo, pero sin embargo Jesús escogió a 12. En 666 de San Juan dice que muchos se volvieron atrás, pero ¿sabe quiénes no se volvieron? Aquellos que antes conoció y predestinó Dios para que sean formados a la imagen de su Hijo. Se fueron un montón, pero ellos permanecieron a causa del supremo llamamiento. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios por este llamamiento que ha hecho en nosotros. Entonces nosotros miramos en Marcos señales, prodigios, milagros. Yo quiero hacer eso, pero miremos el proceso de los discípulos. Tuvieron que estar con el Señor. Los escogió para que estén con Él. Al estar con Él, entonces podían conversar, podían hablar, podían preguntar, podían aprender del reino de Dios. Estaban caminando, iban, venían con Él. Entonces ellos miraban la obra de Jesús, miraban las manifestaciones espirituales que se producía, escuchaban lo que Jesús hablaba. Porque la Biblia dice que si se escribiera en un libro las obras que Dios hizo, que Jesús hizo a través, hermanos, de la palabra, se tuviera que escribir, no cabría en el mundo libro para anotar todas las señales, milagros y prodigios que hizo. ¿Y qué de las cosas que enseñó? Nosotros tenemos los libros, los evangelios, pero no dice todo lo que el Señor enseñó. No dice todo lo que Él habló, no lo dice en parte nada más. Sin embargo, los discípulos recibieron de primera mano, de la mano del Señor, las enseñanzas para perfeccionarlo. Por eso Él nos trae a la iglesia, nos pone en el cuerpo de Cristo, para que recibamos de primera mano, de la mano del Señor, sus instrucciones, porque Él quiere enviarnos. Sus instrucciones, porque Él quiere darnos autoridad. No le va a dar autoridad a un niño, no se lo va a dar. Entonces Él quiere prepararnos para que nosotros, una vez preparados, vayamos a predicar y hablemos las cosas que debemos de hablar. Y no solo eso, sino que nos dé autoridad, porque una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. Los hijos de un tal Seba
Eran 7, con autoritarismo dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal fuera, y el demonio le saltó encima. ¿Qué es lo que ellos ejercían? Autoritarismo, no tenían autoridad. Pero sin embargo los discípulos del Señor, que habían estado con Cristo y habían sido iluminados y crecieron y recibieron la autoridad del Señor, al nombre del Señor los demonios salían y se iban, por haber recibido autoridad de Dios. Entonces nosotros miramos, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Entonces, ¿para qué los llama? Para que estén con él. ¿Para qué nos llama el Señor a todos nosotros? Para que estemos con él. Si nosotros estamos con él, vamos a aprender. Si nosotros estamos con él, vamos a ser recreados en su casa de oración. Si nosotros estamos con él, nos va a enseñar cosas nuevas, ocultas, que nosotros no entendemos. Si nosotros estamos con él, el velo se va corriendo y empezamos a ver cosas que antes no la percibíamos. Se va corriendo el velo y vamos empezando a percibir cosas gloriosas, hermosas. ¿Cuándo? Cuando estamos con él, cuando estamos con él. En el libro de Juan, Jesús dijo así: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y luego dijo a sus discípulos: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecen en mí. Entonces, ¿qué le dice a sus discípulos? Permaneced en mí. ¿Qué nos dice a todos nosotros? Que permanezcamos en él. Sin él no vamos a poder hacer nada. Debemos estar en el cuerpo del Señor. Debemos. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Yo no tengo tiempo de tanta iglesia, no tengo tiempo de estar con él. Bueno, vaya. Los que tienen tiempo van a aprender, van a ser fortalecidos, van a ser instruidos, van a tener no solamente la gracia para la predicación, sino la autoridad dada de parte del Señor para hacer operaciones en la vida de los hombres. Y estableció a 12 para que estuviesen, es decir, no es un ratito, para que estuviesen, no es simplemente el día de culto y ya está, no, para que estuviesen. Está hablando a la mañana, estar con el Señor, al mediodía, estar con el Señor, a la tarde, estar con el Señor, a la noche, para que estuviesen con Él. ¿Por qué tanta insistencia que estén con Él? Porque nos quiere enseñar, instruir, iluminar, aclarar, para que con toda liberalidad llevemos a cabo el trabajo que Él nos ha encomendado de la última hora, con toda liberalidad. Entonces, ¿estableció a cuánto? Acá dice que a 12, pero en la iglesia que se ha desarrollado ha establecido ya a mucho. Acá eran 12 los que pertenecían y le fue dada a él le fue dado 12 para iniciar esta obra. Pero ha pasado el tiempo y Dios ha llamado a muchos para que sea Cristo el primogénito entre muchos hermanos, como él, instruido, enseñado. Estableció a 12 para que estuviesen con él, para que aprendan. Y después dice, para enviarlo a predicar. No se puede enviar a un neófito, porque un neófito lo agarra a alguien con un poco de conocimiento y dirían lo da vuelta, es decir, como que lo marea. Entonces, ¿a quién tiene que enviar? A los que han aprendido. ¿Quiénes son aquellos que tienen que salir a llevar esta palabra? Los que han crecido, los que han alcanzado entendimiento, los que pueden defender la palabra de verdad ante el maligno y ante obras extrañas. Por eso la necesidad de estar con Él. Quizá usted no necesita caminar con Él. Yo sí necesito caminar con Él. Y yo sé que usted también necesita. Yo sé que todos nosotros necesitamos caminar con el Señor. Nos introdujo dentro del cuerpo, entonces no nos quedemos, no nos detengamos. Estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y después dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Los estableció. ¿Quién los estableció? Dios los estableció. ¿Quién lo llamó a usted? Dios lo llamó a usted. ¿Quién lo está preparando? Dios los está preparando. ¿Quién lo va a enviar? El Señor va a mandar. ¿Y quién le va a dar autoridad? Dios.
Dios, porque todo proviene de Él. El Señor llamó a lo suyo, y los que tienen oído oyen lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Así que, mis amados hermanos, permanezcamos en Él, porque el que permanece en Él, mucho fruto lleva. Amén, hermano. Cerramos los ojos y oramos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Él llamó así a lo que Él quiso. Entre ellos estaba usted y estoy yo. Los que Él quiso, para prepararnos, para enviarnos a predicar y para darnos autoridad en favor de los hombres. Cerramos los ojos y